Ni siquiera nos avisaron. Ningún mensaje, ninguna luz en el cielo. Solo esa cosa atravesando las nubes como un meteorito en llamas. Ciudades de la costa este la vieron surcar el cielo antes de estrellarse en unas tierras de cultivo abandonadas en medio de la nada. Al principio, el gobierno lo acordonó todo, como siempre hacen. Helicópteros negros, hombres con armas, satélites apuntando directamente a su garganta. Lo llamaron escombros. Le dijeron al público que era basura espacial. Pero nosotros sabíamos que no era así. No sacas drones armados por simple basura. Yo estaba allí el día que la abrieron. No era nadie especial, solo un mecánico sin trabajo, saltando entre empleos baratos arreglando generadores en zonas de refugiados. Cuando dijeron que necesitaban ingenieros, soldadores, cualquiera que pudiera desmontar algo y volver a montarlo, me apunté. Pensé que solo sería otro satélite estropeado. Quizás ganaría algo de dinero y desaparecería. Pero en el momento en que la vi de verdad, supe que no era algo humano. Era como algo salido de una pesadilla. Masiva, medio enterrada en un cráter del tamaño de un estadio. La superficie no era de metal. Se sentía viva, orgánica en algunas partes, fría como el acero congelado en otras. Y no estaba muerta. No del todo. Zumbaba como si estuviera esperando o respirando. Los militares ya habían intentado hurgarla, volarla, nada. La nave simplemente se quedó allí como si estuviera enfurruñada después de una paliza. Más tarde supimos que había sido derrotada en alguna guerra a la que no nos invitaron. Esta cosa no fue abandonada. Fue desechada. Arrojada como un prototipo fallido en una bola de lodo olvidada a nadie le importaba. La Tierra. Eso fue lo que más me cabreó. No que nos dejaran en la oscuridad. No que no entendiéramos lo que era, sino que ni siquiera pensaron que merecíamos una advertencia. Como si fuéramos hormigas demasiado tontas para darnos cuenta de que un dios nos estaba pisando. No sabíamos cómo comunicarnos con ella. Así que empezamos a desmontarla. Trabajé en una de las secciones exteriores del casco. Cada día, durante 12 horas, estaba debajo de esa cosa cortando, soldando, escaneando. La tecnología en su interior superaba cualquier cosa que hubiéramos visto. Cables hechos de luz. Paneles que respondían a tu aliento. Conductos de fluidos que se movían cuando los tocabas. La mitad del equipo se volvió loco solo tratando de mapearlo. Un tipo, Ramírez, intentó sacar una pieza a escondidas. Se guardó en el bolsillo un módulo parpadeante del tamaño de una tarjeta de crédito. Al día siguiente, lo encontraron en su litera sangrando por los ojos. Los mandos nos dijeron que fue un aneurisma. Pero sabíamos que la nave había hecho algo. No estaba muerta. Simplemente no confiaba en nosotros todavía. Luego vino el gran avance. Un chico de un equipo universitario, no mayor de 20 años, descubrió cómo arrancar el núcleo central. Dijo que la nave era mitad IA, mitad biológica y estaba rota. Los pilotos originales, o lo que fuera que pasara por tripulación, habían sido aniquilados por fuego enemigo. Los sistemas se estaban autorreparando pero estaban demasiado dañados para terminar el trabajo. Así que simplemente se apagó. Pero la tecnología quería vivir. Nos dieron dos opciones. Desmontarla para obtener datos o reconstruirla. Ni siquiera lo dudé. Firmé el formulario y me quedé. No me importaba lo que fueran a hacer con ella. Solo sabía que quería que esa nave volara de nuevo. No por ellos, no por alguna bandera, por nosotros, por la Tierra, por cada vez que los alienígenas miraron nuestro planeta y vieron un vertedero. Me dieron un equipo. Solo 12 de nosotros. Sin rangos, sin títulos elegantes, solo gente con fuego en las entrañas y callos en las manos. Nos llamábamos el turno del cementerio porque trabajábamos en las horas muertas cuando nadie miraba, cuando las reglas no importaban. Nos llevó meses. Aprendimos a hablar su idioma, no con palabras, sino a través de la acción. Repara este nodo. Y zumbaba más fuerte. Sincroniza ese circuito. Y te mostraba un destello de memoria. Viejas batallas en el espacio. Cosas que había visto. Planetas enteros calcinados hasta la nada. Era aterrador, pero hermoso.
El día que se encendió por completo, algo cambió en todos nosotros. Ya no éramos solo mecánicos. Éramos parte de ella. Y ella era parte de nosotros. Hablaba a través de vibraciones, pulsos, patrones de luz. Nos dijo su nombre. No en nuestro idioma, sino en un sentimiento. Venganza. No un nombre heroico, no una misión noble, solo rabia cruda y sin filtrar. Recuerdo mirar su cabina esa noche, iluminada con un tenue fuego azul, y pensar, te tiraron como basura, igual que nos tratan a nosotros. Pero no somos basura. Somos supervivientes. Y ahora teníamos un arma. No dormimos después de esa noche. No era adrenalina. Era miedo. El tipo de miedo que se te mete en los huesos cuando te das cuenta de que las reglas del universo no son las que pensabas. Que los alienígenas son reales. Que la guerra se extiende por las galaxias. Y que nosotros, la Tierra, la humanidad, nunca fuimos considerados parte de la conversación. Éramos una nota al pie, un accidente. Pero ahora teníamos algo que ellos olvidaron. Una nave, un arma, una oportunidad de escribir nuestro nombre en esa conversación con fuego. Después de reactivar los sistemas centrales de la nave, las cosas empezaron a cambiar rápido. Demasiado rápido. El mando comenzó a tomar el control. No directamente al principio. Enviaron más observadores, más oficiales científicos y enlaces, todos con ojos muertos y trajes impecables, paseándose como si el lugar fuera suyo. Se notaba que no les importaba la nave. No como a nosotros. Querían resultados. Querían control. Pero a la nave, venganza, no le gustaban. Y se aseguró de que lo supiéramos. El primer tipo que tocó el timón de mando sin permiso. Fulminado. Ni siquiera de forma dramática. Simplemente desapareció. Un segundo estaba inclinado para tomar lecturas. Al siguiente hubo un destello y el olor a piel quemada. Sin gritos, solo silencio. Intentaron mantenerlo en secreto, pero no puedes ocultar ese olor, o la forma en que las luces de la nave pulsaron después, como si acabara de exhalar satisfacción. Creo que le gustaba protegerse, y confiaba en nosotros, en mí, más que en los burócratas. Probablemente porque no entramos con guantes y portapapeles. Entramos con sangre, sudor y noches en vela. Entramos rotos, igual que la nave. Y ambos queríamos venganza. El turno del cementerio se convirtió menos en un apodo y más en una religión. Trabajábamos cuando nadie más lo hacía. Dormíamos por turnos, comíamos de pie, discutíamos sobre ideas como si fueran de vida o muerte, porque lo eran. Cada sistema que reparábamos acercaba la nave a su plena funcionalidad. Cada mejora era un paso más hacia la reescritura de nuestro lugar en el cosmos. Aprendimos que la IA de la nave, si es que se le podía llamar así, no pensaba como nosotros. No tenía voz. Tenía emoción, rabia, dolor, memoria. Se comunicaba en pulsos, imágenes, destellos de pensamiento. A veces inundaba la cabina con escenas de destrucción, bombardeos orbitales, combate de flotas, planetas ardiendo como papel. Y a veces me mostraba rostros, no rostros humanos. La tripulación original, seres altos de color ceniza con cráneos alargados y ojos crueles. No hablaban en las visiones, pero podía sentir lo que decían. Asco, desprecio. Habían perdido una batalla y en lugar de reparar la nave, la desecharon en la tierra, sobre nosotros. Creo que venganza los odiaba más que nosotros, y estábamos aprendiendo rápido. No se suponía que yo liderara nada. Pero la gente empezó a mirarme como si tuviera respuestas. Quizás porque fui el primero en tocar la nave y no morir. Quizás porque era el único dispuesto a hablar con ella, a sentirla. Sea cual sea la razón, cuando algo salía mal, venían a mí. Cuando el sistema de propulsión de la nave se reactivó y casi abre un agujero en el hangar subterráneo, fui yo quien la calmó. No con palabras, con presencia. Entré en la sala del núcleo, puse mi mano en la consola y dije lo único que podía: aún no es el momento. No estamos listos. La nave pulsó una vez, luego se quedó en silencio. Después de eso, nadie cuestionó quién estaba al mando. Empezamos a añadir tecnología terrestre.
Al principio se sintió mal, soldar partes humanas en algo claramente no construido por nosotros. Pero Venganza no se resistió. Aceptó la integración. Incluso se adaptó. Nuestros metales eran más débiles, pero los sistemas de la nave los reforzaron. Nuestras armas eran toscas en comparación con la tecnología alienígena, pero la IA mapeó sus patrones de energía y los amplificó. Ya no era una nave. No puramente. Era un híbrido. Rabia humana fusionada con diseño alienígena. Un hijo bastardo de dos especies nacido del rechazo y criado en el fuego de la ambición. La equipamos con lo mejor que teníamos. Cañones de riel, cargas PEM, rotores de plasma. Ni siquiera entendíamos el sistema de armas principal, la verdadera tecnología alienígena aún estaba bloqueada. Pero trabajamos alrededor de ello. Construimos nuestra propia muerte. Entonces los alienígenas regresaron. No para visitar, no para negociar, ni siquiera para advertir. Vinieron a terminar la limpieza. Recibimos la alerta a las 2:47 de la mañana. 2 objetos no identificados entrando en la atmósfera de la Tierra. Sin firmas conocidas, sin comunicación. Los satélites de defensa se apagaron y luego perdimos contacto con el sitio ECO, el único otro lugar que investigaba tecnología alienígena recuperada. Desaparecido. Sin supervivientes. No querían supervivientes. Yo ya estaba en el hangar cuando apareció el comandante de la base, con la cara roja y tartamudeando. Quería cerrarnos. Dijo que la nave alienígena era un objetivo y que necesitábamos evacuar. Lo miré directamente a los ojos y dije: entonces evacúe la Tierra, porque no están aquí por nosotros. Están aquí por esta nave. Intentó usar su rango, amenazó con arrestarme. La nave respondió antes de que yo pudiera. Las luces brillaron, el suelo vibró y la unidad de comunicaciones del comandante chispeó y se derritió en su mano. Se fue sin decir otra palabra. Encendimos Venganza por primera vez en modo de combate completo. No estaba lista, no del todo, pero no teníamos tiempo para esperar la perfección. Las naves alienígenas estaban a horas de distancia y nuestras defensas orbitales ya se estaban desmoronando. Subí a la cabina, si es que se le podía llamar así. No era un asiento. Era más como ser absorbido. La consola me envolvió, sincronizándose con mi ritmo cardíaco, mis nervios, mis pensamientos. No se sentía como pilotar. Se sentía como convertirse. La tripulación tomó sus puestos, ingeniería, armas, flujo de energía. Todos se habían entrenado para este momento sin saber si llegaría. Ahora estaba aquí, y ninguno de nosotros dudó. Atravesamos las puertas del hangar subterráneo al amanecer. La nave no voló. Rugió. El sonido rompió ventanas a kilómetros de distancia. Las nubes se partieron. Los pájaros se dispersaron. La tierra tembló. Y por primera vez en la historia, el cielo respondió. 2 naves de guerra alienígenas flotaban sobre la estratosfera. Elegantes, frías, diseñadas para una cosa: borrar. No transmitieron advertencias. No pidieron la rendición. Fijaron su objetivo en Venganza en el segundo en que salimos a cielo abierto. No nos vieron como humanos. Vieron su basura volviendo para morderles. Bien. La primera andanada fue pura luz. Rayos de energía cortaron las nubes como cuchillas. Esquivamos por los pelos. La gravedad y la inercia se retorcieron de maneras que deberían habernos matado. Pero la nave absorbió la tensión. Le gustaba luchar. Respondimos. Cañones de riel de fabricación humana golpearon la nave de guerra más cercana. Aguantó, pero vimos daños. Alienígenas o no, podían sangrar. La tripulación vitoreó. Yo no. Todavía no. Sabía lo que se avecinaba. La nave líder abrió un portal, una especie de brecha dimensional, y disparó un arma que ni siquiera pude ver. No era luz ni energía. Era ausencia, una esfera negra que absorbía el sonido del mundo mientras volaba. Estábamos muertos. Excepto que Venganza gritó. Lo sentí no en mis oídos, en mi alma, y el núcleo se desbloqueó. La interfaz cambió. Los símbolos se reestructuraron. Nuevos sistemas se pusieron en línea.
Los sistemas de armas alienígenas que habían estado bloqueados antes. Ya no estaban bloqueados. La nave me dejó entrar. Quizás porque sabía que estaba dispuesto a morir con ella. Quizás porque sabía que esto no era solo guerra. Esto era justicia. Activé el cañón principal. Nadie me dijo cómo. No había un botón. Simplemente lo quise, lo necesité, y la nave respondió. Un pulso se acumuló desde las profundidades de las entrañas de la nave, zumbando como una estrella moribunda, tratando de gritar. Y entonces disparó. Un rayo. Solo. Uno. El arma de la esfera negra se desvaneció antes de que pudiera alcanzarnos. Y la nave de guerra alienígena desapareció, borrada. Sin explosión, sin restos, solo ausencia. Como si hubiera sido deshecha. Siguió el silencio. Incluso la otra nave se quedó inmóvil. Sabía lo que acababa de pasar. No destruimos a uno de ellos. Borramos la idea de que la Tierra era débil. La segunda nave se dio la vuelta para huir. La dejé ir. No porque no pudiéramos perseguirla, sino porque quería que se lo contara a ellos. Que le contara al resto de la galaxia. La Tierra no es un vertedero. Somos la tumba. De vuelta en la base, intentaron quitarnos la nave. Por supuesto que lo hicieron. Políticos, generales, buitres corporativos, todos haciendo fila con contratos y discursos sobre cooperación y seguridad. Les dije a todos lo mismo. No es suya, y venganza me respaldó. Nadie podía entrar sin mi presencia. Ningún sistema respondía a comandos externos. La nave eligió a quien servir, y había elegido a los marginados de la Tierra, los no deseados, los olvidados, los que llamaban rotos. Empezamos a construir más. El turno del cementerio se convirtió en algo más grande, un movimiento, no militar, no político, solo gente que recordaba lo que se sentía al ser desechado, que conocía el poder de tomar cosas rotas y reforjarlas en armas. Empezamos a buscar más restos, más tecnología abandonada, más basura que la galaxia dejó atrás. Lo recogeríamos todo, lo arreglaríamos, y lo devolveríamos de donde vino, rápido y furioso, porque puede que la Tierra no haya sido invitada a las estrellas, pero vamos de todos modos, y traemos fuego. Lo llamaron el Día del Silencio. El día en que una nave alienígena desapareció de la existencia. Sin sonido, sin llamas, simplemente desapareció. Y la otra huyó como un animal herido. La gente no sabía lo que realmente había sucedido. Los gobiernos intentaron controlar la narrativa. Afirmaron que fue una prueba militar o un mal funcionamiento de un satélite. Pero no puedes ocultar algo así. No cuando cada sensor, telescopio y astrónomo aficionado vio lo mismo. No cuando fue filmado desde 20 ángulos diferentes y publicado en línea antes del desayuno. No nos molestamos en explicar. Que mientan. La verdad era más ruidosa que sus historias de encubrimiento. Por primera vez, la Tierra tenía una voz en la galaxia. Y gritó. Una semana después, regresaron. No los mismos alienígenas, no las mismas naves. Estas eran diferentes, más antiguas, más grandes, cubiertas de cicatrices de quemaduras y extrañas marcas. Una de ellas parecía tener costillas creciendo fuera de su casco. La otra flotaba como un templo flotante, todo bordes afilados y venas brillantes. No vinieron a atacar. Vinieron a hablar. Y eso me asustó más que la lucha. La reunión se llevó a cabo en Black Ridge, una instalación de comunicaciones subterránea tan secreta que la mitad del Congreso ni siquiera sabía que existía. Nos escoltaron hasta allí bajo una fuerte guardia, como prisioneros llevados a una sentencia. No me importó. Traje a venganza conmigo. No en el aire. No era el momento de empezar guerras. Pero la volamos bajo, justo por encima del alcance del radar, camuflada con el nuevo revestimiento reflectante que habíamos diseñado a partir de la aleación alienígena. Los militares no sabían que podía hacer eso. Lo mantuvimos en secreto. Dejamos que pensaran que necesitábamos su permiso para actuar. El alienígena principal era alto, delgado como un insecto y envuelto en túnicas que brillaban como aceite sobre el agua. Sin boca, sin ojos visibles, solo una línea brillante en su centro, pulsando un azul tenue.
Se presentó a través del pensamiento, no del lenguaje, una impresión, como una niebla que se filtra en tu mente y dibuja imágenes detrás de tus párpados. Manipulasteis armamento de guerra descartado. Lo miré fijamente y pensé, lo dejasteis caer en nuestro planeta. Respondió de inmediato, como si escuchar mis pensamientos no fuera extraño. Era inadecuado, peligroso, una construcción fallida. ¿Fallida? La nave que borró a una de las suyas del espacio con un solo disparo. Sentí que me hervía la sangre. ¿Quieres decir que estaba viva y la tirasteis? El alienígena no parpadeó. No respiró. Solo pulsó una vez. Eligió la desobediencia. Fue purgada. Intentaron matarla. Y cuando no pudieron, la arrojaron al borde del espacio como basura. Apreté los puños. La idea de que habíamos construido nuestra salvación a partir de algo que ellos pretendían borrar, me enorgullecía. Pero también me enfurecía de una manera que no podía expresar con palabras. La arreglamos. La hicimos más fuerte. El alienígena inclinó la cabeza. Os vinculasteis con ella. Eso es inusual. Claro que lo era. No sois parte del acuerdo galáctico. Continuó. Esta participación no está autorizada. No necesitamos vuestro permiso. El alienígena hizo una pausa y luego sucedió algo inesperado. Se rió, no en voz alta, ni siquiera con sonido. Pero la impresión, diversión, fría y amarga, inundó mi cabeza como agua helada. Entonces vuestra extinción no violará ningún acuerdo. Y así, la conversación terminó. No atacaron de inmediato. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, empezaron a probarnos. Satélites cayeron del cielo. Naves civiles desaparecieron. Estaciones orbitales fallaron y explotaron en reacciones en cadena. Sin huellas. Sin culpables obvios. Pero sabíamos que esta era su forma de decir, ya os divertisteis. Ahora volved a tumbaros. No lo hicimos. Expandimos el programa. El turno del cementerio ya no era solo de 12 personas. Teníamos más de 400 divididos en células, todos trabajando en diferentes partes del mundo. Viejos búnkeres, plataformas petrolíferas abandonadas, instalaciones ocultas que la Guerra Fría olvidó. Enviamos misiones de recuperación, no de chatarra terrestre, sino de cualquier escombro alienígena que pudiéramos encontrar. Te sorprendería lo que se estrella en el océano cuando nadie presta atención o lo que los gobiernos esconden en bóvedas para estudiar. Lo tomamos todo. Buscamos, robamos, aplicamos ingeniería inversa y reutilizamos. Lo que ellos descartaron, nosotros lo adaptamos. No pedimos permiso. Simplemente construimos. Una de las nuevas naves, Ira, ni siquiera era una nave. Era una plataforma de armas atada a un asteroide reutilizado. Sin cabina, sin cápsulas de escape, solo propulsores, cañones de riel y un piloto con un deseo de muerte. El hombre que se ofreció como voluntario para pilotarla ni siquiera parpadeó cuando le dije que nunca volvería a casa. Dijo, nunca tuve un hogar para empezar. No discutí. Solo le di las coordenadas. Luego enviaron la flota. No una sonda, no una nave exploradora, una flota. 24 naves, diseños diferentes, algunas elegantes y avanzadas, otras antiguas y de aspecto brutal, como si estuvieran hechas de huesos. Se posicionaron en órbita alta, justo fuera del alcance de los misiles. Y esperaron. Creo que querían asustarnos, recordarnos nuestro lugar. Funcionó. La gente entró en pánico. Disturbios, apagones. Los sistemas políticos empezaron a resquebrajarse bajo la presión. Las naciones se culparon unas a otras. Los tratados se rompieron. Pero nosotros no. No el turno del cementerio. Miramos hacia ese cielo lleno de monstruos y sentimos una cosa. Propósito. Lanzamos a venganza primero. Atravesó el cielo como un trueno. Camuflada con su armadura. Armada con todo lo que habíamos robado, construido y sacrificado para conseguir. Luego siguió Ira, silenciosa, mortal, su piloto tarareando una canción de guerra mientras la guiaba hacia su último viaje. 6 naves más se lanzaron detrás de ellas. Rencor, Aullido, Bastión,
Ceniza, Segador y Nómada. Cada una diferente, cada una peligrosa, cada una construida por los rotos. La batalla comenzó antes de que siquiera alcanzáramos la órbita. Ellos abrieron fuego primero. Rayos de luz, ondas gravitacionales, pulsos de energía que retorcieron las nubes en espirales. Devolvimos el fuego. Y esta vez, no se rieron. Ira golpeó primero, se estrelló en el centro de su formación y detonó su núcleo. Se llevó 3 naves con ella. Sin advertencias, sin despedidas, solo luz y silencio. Venganza se movía como nada que hubiera visto antes. No volando, bailando, retorciéndose a través de las formaciones enemigas, su IA sincronizándose con cada uno de mis instintos. No la pilotaba. Yo era ella. Perdimos a Ceniza en la segunda oleada. Un impacto directo de una de las naves de hueso la partió por la mitad. Escuché los gritos de la tripulación a través de las comunicaciones antes de que la estática los tragara. Todavía escucho esos gritos. Pero seguimos luchando porque no luchábamos por territorio o gloria. Luchábamos porque alguien ahí fuera pensó que podía deshacerse de nosotros y salir impune. No podían. Al final, la mitad de la flota alienígena había desaparecido. Restos esparcidos ardían en la atmósfera superior de la Tierra. Los escombros caían como estrellas por el cielo nocturno. La otra mitad huyó, no por estrategia, por miedo. No habían esperado resistencia. Habían esperado una limpieza. Pero ahora lo sabían. La Tierra contraataca. Después de la batalla, el mundo cambió. No más mentiras. Los gobiernos ya no podían encubrirlo. No cuando trozos de naves de guerra alienígenas se estrellaban en los patios traseros. No cuando los civiles podían ver combates aéreos desde sus tejados. La gente exigió respuestas. Y por una vez, el mundo escuchó a las personas que las tenían, nosotros. Intentaron incorporarnos. Intentaron absorber el turno del cementerio en la estructura militar global. Nos dijeron que seríamos reconocidos, que nos darían rango, acceso, poder. Me reí en sus caras. No construimos este movimiento por poder. Lo construimos porque la Tierra fue olvidada. Porque nadie vino a salvarnos. Porque cuando las estrellas nos escupieron, nosotros les devolvimos el escupitajo. Y aún no habíamos terminado. Acabábamos de cabrear a un imperio galáctico. Y no lo iban a olvidar. Pero ya no teníamos miedo. Porque ahora teníamos naves, teníamos armas, teníamos a venganza, y nos teníamos los unos a los otros. Los rotos, los descartados, los ignorados. Habíamos terminado de suplicar por un asiento en la mesa. Ahora estábamos tallando nuestro propio trono, un naufragio a la vez. Empezaron a llamarme comandante después de la batalla de la Tierra. Nunca pedí el título. Ni siquiera lo quería. Pero cuando eres el tipo que pilota la nave que quemó una flota fuera de la órbita, la gente empieza a mirarte de otra manera. Como si hubieras visto algo que ellos no. Como si quizás fueras tú quien tiene las respuestas que tienen demasiado miedo de preguntar. Pero yo no tenía respuestas. Tenía fantasmas. Ceniza, ira, bastión, desaparecidos. Buena gente que creía en algo más grande que la supervivencia. Gente que pensaba que quizás, solo quizás, podríamos tomar los restos dejados por gigantes y convertirlos en espadas. Tenían razón. Pero vaya que nos costó. Y estaba a punto de costarnos más. Después de la batalla, la Tierra no se unió. Se fracturó. Pensarías que enfrentarse a la extinción desde arriba uniría a la gente. Pero el miedo hace lo que siempre hace. Corroe la razón. Cada país quería las naves. Cada gobierno quería la tecnología. No veían lo que estábamos construyendo. Veían poder, control, influencia. Olvidaron que construimos a venganza en las sombras, no para la conquista, sino porque nadie más lucharía por nosotros. Ahora todos querían un pedazo de ella. La coalición de la Tierra Unida fue la primera en llamar a la puerta. Un nombre nuevo y brillante sobre la misma vieja hambre. Sus representantes vestían trajes limpios, hablaban en tonos ensayados y traían contratos más gruesos que una guía telefónica de la ciudad. Me reuní con ellos por cortesía. Les dejé hablar.
Luego rompí los contratos por la mitad delante de ellos. Vosotros no estabais allí en el barro, dije. No la reconstruisteis con sangre y alambre. No llorasteis en la oscuridad cuando Ramírez se desangró bajo un panel defectuoso. No sois dueños de esta nave. Uno de ellos se inclinó hacia adelante, tranquilo como una serpiente, y dijo, entonces considera esto tu aviso de reclutamiento. Sonreí, Venganza se encendió detrás de mí, las luces brillando en silenciosa rabia, reunión terminada. Pero no se detuvieron. En una semana, cortaron nuestras líneas de suministro. Sin envíos de alimentos, sin entregas de combustible, sin acceso a los muelles orbitales. El mensaje era claro. O te alineas o te mueres de hambre en la oscuridad. Nos ajustamos. Buscamos recursos. Nos fuimos a la clandestinidad, literalmente. Viejos búnkeres de la Guerra Fría se convirtieron en nuestros nuevos centros. Movimos suministros a mano, en camión, por gente que creía en algo más que banderas. Los ingenieros se convirtieron en contrabandistas. Los científicos dirigían laboratorios encubiertos bajo sistemas de metro colapsados. El turno del cementerio sobrevivió porque siempre lo habíamos hecho. Pero entonces llegó Karna. Si hay un nombre que todavía me sabe a óxido, es el suyo. Solía ser uno de nosotros. Estuvo allí durante los primeros días, cuando todavía estábamos descubriendo cómo evitar que la nave nos friera el cerebro durante la calibración. Inteligente, agudo, peligroso de esa manera silenciosa y calculadora. Pero en algún momento, dejó de creer en la Tierra. Empezó a creer en sí mismo. Cuando los gobiernos vinieron husmeando, Karna no se resistió. Entregó esquemas, ofreció planos, comenzó su propio programa de construcción de naves bajo su nómina. Lo llamó Unidad. Nosotros lo llamamos Traición. La primera nave de la clase Unidad se lanzó 6 meses después de la Batalla de la Tierra. Elegante, eficiente, esterilizada de emoción. Todo ciencia, sin alma. La llamaron Valor. Recuerdo ver la transmisión mientras despegaba. Todo pompa y ceremonia, aplausos, discursos, y Karna de pie en el podio como un maldito mesías. Hoy, dijo, nos adentramos en las estrellas con dignidad, no con venganza. Me reí tan fuerte que casi me rompo una costilla. No lo entendía. Ninguno de ellos lo hacía. No se trataba de dignidad. Se trataba de no ser borrados. 3 días después, Valor disparó contra un equipo de carroñeros. Nuestro equipo. Afirmaron que fue un malentendido, que estábamos en espacio restringido. Pero sabíamos la verdad. Querían cerrarnos, una nave a la vez. Así que enviamos un mensaje, no una amenaza, una advertencia. Volamos Venganza directamente más allá de su estación orbital a velocidad subsónica. Tan rápido que rompió todas las ventanas en un radio de 15 kilómetros. No disparamos, no hablamos, solo les recordamos cómo se sentía el silencio antes de que algo desaparezca. Pero se nos estaba acabando el tiempo. Los alienígenas no se habían ido. Estaban observando, esperando. No le das un mordisco al orgullo de la galaxia y espera salir indemne. Y en el fondo, todos sabíamos que la próxima vez que vinieran, no traerían una flota. Traerían un ejemplo. Algo que toda la maldita galaxia recordaría. Así que empezamos a construir de nuevo. Esta vez, no construíamos naves. Construíamos pilotos. La mayoría de la gente no entiende lo que se necesita para sincronizarse con una IA alienígena. No es entrenamiento, no son reflejos. Es trauma. Pérdida. Una grieta en tu alma en la que la máquina puede deslizarse y llenar. La IA no elige basándose en la habilidad. Elige basándose en el dolor. Así que buscamos a los veteranos rotos con la mirada de las 1000 yardas. Huérfanos que crecieron bajo el fuego de los drones. Personas cuyos nombres habían sido borrados por sistemas a los que nunca les importó. No parpadearon cuando vieron a Venganza. Se arrodillaron y pusieron una mano en su casco como si fuera sagrada. Y ella respondió. Uno de ellos era un chico llamado Teo, 16 años, una cicatriz silenciosa desde la oreja hasta la barbilla. Nunca hablaba a menos que le hablaran. Dijeron que había visto arder toda su colonia durante una evacuación fallida.
No parpadeó en todo el tiempo, solo se quedó allí hasta que los fuegos se apagaron. La primera vez que entró en la cabina de Rencor, la nave se iluminó como un corazón reiniciándose. Recuerdo observar desde la pasarela de arriba mientras las luces surgían, el casco vibraba, y Theo no movió un músculo. Simplemente se sentó allí respirando como si finalmente hubiera llegado a casa. Pero no todos podían manejar el vínculo. Algunos entraron y nunca salieron. Otros salieron diferentes, con los ojos vacíos, las voces distantes, como si la IA les hubiera mostrado algo demasiado grande para entender. Tuvimos que desconectar a 2 de ellos. No a las naves, a los pilotos. Uno se quebró y casi destruye un hangar entero. El otro intentó fusionarse permanentemente, sus palabras, conectándose directamente a la interfaz. Lo encontramos frito en el asiento, sonriendo. El informe decía que su último pico neural fue el equivalente a una sobredosis de drogas multiplicada por 1000. Alegría, euforia, locura, todo en uno. La gente empezó a decir que las naves estaban malditas. Decían que jugábamos a ser Dios con herramientas que no entendíamos. Decían que estábamos creando monstruos a partir de hombres. No se equivocaban, pero preferiría ser un monstruo con un propósito que una víctima con excusas. Entonces llegó la señal. No desde la órbita, desde debajo de la Tierra. Lecturas sísmicas en Siberia detectaron extrañas vibraciones, patrones repetitivos, ecos que no coincidían con ninguna actividad tectónica. Cuando los analizamos, era un lenguaje. Enterrado profundamente bajo el permafrost había algo antiguo, alienígena, y estaba llamando a venganza. Llevamos un equipo, ingenieros, lingüistas, 2 pilotos vinculados y yo. Volamos bajo el radar. Sin respaldo oficial, sin permiso. Lo que encontramos no era una nave. Era una tumba. Masiva, olvidada, abierta desde dentro, y lo que sea que hubiera estado dentro se había ido. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no palabras, sino impresiones, como si alguien hubiera quemado emociones en la piedra. Miedo, adoración, obediencia, y en el centro, medio enterrado en hielo, había un trono, vacío, no roto, no destruido, solo esperando. Venganza pulsó cuando entramos. Sus luces parpadearon. Su energía aumentó. Y entonces lo oí, no de ella, sino a través de ella. Un nombre, no uno que pueda pronunciar, no uno que pueda siquiera escribir, pero sentí su significado. El primero, no una persona, no un dios, un arma, la primera de su clase, una construcción que podía vincularse con carne y fuego. Un prototipo abandonado por ser demasiado poderoso. Y nos dimos cuenta entonces de que Venganza no era solo una nave fallida. Era su primer error, y nosotros éramos el segundo. Regresamos a la base diferentes. Los demás lo vieron en nuestros ojos. Ya no solo construíamos naves. Estábamos despertando la historia. Y la historia estaba cabreada. Me paré en el borde del hangar esa noche, viendo a Venganza zumbar suavemente en su puesto, las luces bailando como un latido. Las estrellas de arriba se veían diferentes. No pacíficas, no distantes, sino cercanas, como si estuvieran observando. Y susurré a la oscuridad, ven a por ella. Te reto. Dicen que toda guerra comienza con un susurro. La nuestra comenzó con un grito. Habíamos vuelto de la tumba siberiana hacía menos de una semana cuando comenzó. Primero, los sensores empezaron a activarse. Balizas de espacio profundo, relés solares, pozos de gravedad, todo lo que teníamos en la oscuridad empezó a enviar el mismo mensaje. Movimiento. Y no solo una nave o 2 esta vez. No una partida de exploración. No, esto era un muro. Una formación de masa tan densa que doblaba la luz detrás de ella. Algo venía. Grande, organizado, enfadado, y peor, silencioso. No enviaron advertencias, no emitieron demandas, no abrieron canales diplomáticos. Ya habían superado eso. Venían a enterrar su error y a todos los que lo tocaron. La noticia llegó a todos los rincones del planeta en cuestión de horas. Y al igual que antes, el pánico siguió. Pero esta vez, no fue caos en las calles.
Esta vez fueron los gobiernos los que entraron en pánico, los impotentes. E hicieron lo que la gente impotente siempre hace. Intentaron quitarle el poder a quienes lo tenían. Vinieron a por nosotros. Comenzó con una redada a medianoche en uno de nuestros laboratorios satélite en el Congo. 30 hombres armados irrumpieron en el búnker, neutralizaron a los guardias e intentaron extraer uno de los núcleos de IA que habíamos recuperado de un naufragio alienígena. No lograron salir. No porque los detuviéramos, porque la IA despertó. El equipo de limpieza los encontró fusionados al suelo. No quemados, no disparados. Fusionados. Ni siquiera sabíamos que el núcleo tenía ese tipo de defensa. Nunca había respondido antes. Estuvo inactivo hasta que sintió la traición. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo peligroso. La tecnología no solo estaba evolucionando. Estaba eligiendo lealtad. Después de eso, la coalición dejó de fingir ser diplomática. Lanzaron una campaña pública para tacharnos de extremistas, terroristas, un grupo militar rebelde empeñado en controlar la tecnología alienígena para su propia agenda. Dijeron que estábamos poniendo en peligro a la Tierra, que nuestras acciones habían provocado la respuesta alienígena, que si nunca hubiéramos activado la nave, nada de esto habría sucedido. No estaban del todo equivocados. Pero eran cobardes, y los cobardes siempre reescriben la historia para salvar las apariencias. Dieron un ultimátum: desarmarnos, disolvernos, entregar las naves y los sistemas de IA a su autoridad global. Teníamos 24 horas. Ni siquiera respondí. Venganza lo hizo por mí. Pulsó una frecuencia hacia el cielo que interfirió todas las principales redes de defensa del planeta durante 6 minutos. Sin daños, sin ataques, solo un mensaje: no respondemos a amenazas. Dentro del hangar, mi tripulación esperaba órdenes. Teo se sentó en el borde de la bahía de carga de Rencor, con las piernas colgando como si no le importara que el mundo estuviera a punto de arder. Su rostro estaba tranquilo, pero sus dedos no dejaban de moverse. Estaba ansioso por lanzarse, por luchar, por importar. A su lado, Dani trabajaba en una soldadura de plasma sin decir una palabra, el sudor goteando por su mandíbula, los ojos rojos por no dormir. No había hablado mucho desde que cayó Bastión. La rompió más de lo que admitiría. Todos nos estábamos rompiendo a nuestra manera silenciosa. Caminé por el piso de guerra y lo sentí. Esa presión en el aire como si la gravedad se hubiera espesado. Como si el futuro nos estuviera aplastando. Cada uno de nosotros había hecho las paces con la idea de morir. Eso era fácil. La parte más difícil, saber que podríamos sobrevivir a esto y ver todo por lo que luchamos entregado a políticos en trajes que nunca levantaron un solo trozo de chatarra. Eso era peor. A las 17:02 horas, la armada alienígena entró en nuestro sistema solar. Entraron por el cinturón de Kuiper, atravesando hielo antiguo como si fuera niebla. Sin delicadeza, sin esfuerzo, solo fuerza. Movimiento frío y calculado como un cirujano abriendo un cadáver. No enviaron exploradores esta vez. No necesitaban reconocimiento. Tenían registros, recuerdos. Recordaban la Tierra. Y esta vez, iban a terminar lo que empezaron. Teníamos 13 naves operativas. 13, algunas apenas se mantenían unidas con cinta adhesiva y desesperación. Otras, como Venganza y Rencor, eran híbridos totalmente integrados, vinculados a sus pilotos a un nivel que desdibujaba la línea entre el hombre y la máquina. Ya no eran solo naves. Eran expresiones de rabia. Y planeaba apuntarlas directamente al corazón de esa flota alienígena. La sala de prelanzamiento estaba en silencio. Sin discursos, sin música, solo el sonido de engranajes encajando, botas ajustándose, conductos de plasma calentándose. Pasé junto a cada piloto uno por uno, les miré a los ojos, vi el miedo enterrado bajo su coraje. No les mentí, no les di ninguna charla motivacional pulida. Solo dije una cosa: si caemos, lo hacemos con estruendo. Asintieron. Sin lágrimas, sin dudas, solo una fila de gente rota con fuego en las entrañas. Lanzamos desde 6 sitios alrededor del planeta. Nuestras naves atravesaron la atmósfera, una tras otra, formando un ala dispersa de furia.
Y sobre nosotros, esperando, estaba el enemigo. No dispararon de inmediato. Nos dejaron acercarnos. Quizás pensaron que nos asustaría. Quizás nos querían cerca para poder eliminarnos en una brutal oleada. Nos subestimaron de nuevo. El primer ataque vino de cegador. Un pulso concentrado que atravesó uno de los acorazados alienígenas como una bala a través de papel. Fue una muerte hermosa, de corta duración. Segundos después, Segador desapareció en un destello de luz. Sin escombros, sin señal, simplemente desapareció. Tenían armas que doblegaban la física. No teníamos nada más que odio y tecnología robada. Pero el odio quema con fuerza. Venganza danzó a través de sus líneas, esquivando ráfagas de plasma y arcos de cizalladura gravítica. La IA se sincronizó con mis nervios tan estrechamente que no podía decir dónde terminaba yo y empezaba la nave. Cada movimiento que pensaba, lo ejecutaba. Cada grito que tragaba, ella lo rugía. No estábamos volando. Estábamos enfurecidos. Rencor me flanqueaba a la derecha, pilotado por Teo, moviéndose más rápido de lo que pensaba que el casco podía soportar. Estaba murmurando para sí mismo por las comunicaciones, bajo como una oración. Le oí repetir la misma frase. Me dejaron. Yo los dejo. No pregunté qué significaba. Conocía el lenguaje del abandono. Entonces llegó Unidad. Las naves de la clase Valor construidas por Karna bajo la bandera de la coalición llegaron como caballeros blancos a un campo de batalla en llamas. No vinieron a ayudarnos. Vinieron a contenernos. Sus órdenes eran intervenir en enfrentamientos militares no autorizados con inteligencia extraterrestre, lo que significaba dispararnos antes de que escaláramos las cosas. Y Karna, ese bastardo, los lideraba. Nos llamó. Su voz llegó clara como el cristal. Retírense. Tenemos esto bajo control. Me reí en su cara. Vuestra primera nave ni siquiera podía apuntar sin la ayuda de la IA. Estáis 3 décadas por detrás. ¿Queréis el control? Id a casa y haced una hoja de cálculo. No se rió. Abrieron fuego. No contra los alienígenas, contra nosotros. Durante 6 minutos, el cielo se volvió contra sí mismo. Naves humanas luchando contra naves alienígenas luchando entre sí. Rencor recibió un impacto de un cañón de riel de la clase Valor y empezó a girar, perdiendo presión en la cubierta de popa. Teo no gritó. Ni siquiera parpadeó. Redirigió la energía, dio una vuelta y embistió a la nave de la coalición justo por el centro, partiéndola como un melón, estática en sus comunicaciones. Luego su voz, tranquila y distante. Sigo aquí. Pero el verdadero horror vino de arriba. La nave insignia alienígena emergió. No una nave, en realidad, más como una catedral de dolor. Alta, negra y zumbando con una energía que hizo que todos los sistemas de nuestra flota tartamudearan. No podíamos escanearla, no podíamos apuntarle. Venganza gritó cuando apareció, no de miedo, de reconocimiento. Este era el arquitecto de su sufrimiento. El que ordenó su abandono, el que dio la orden de matar. Quería sangre. Y se la di. Rompimos la formación, fuimos directamente hacia ella. Los otros intentaron advertirme. Dijeron que era un suicidio. No me importó. No tienes una segunda oportunidad para una venganza como esta. Y. A medida que nos acercábamos, sucedió algo inesperado. La nave se abrió como una flor de sombra y luz en flor. Y dentro había rostros, humanos, atados a máquinas, ojos vacíos, cuerpos flácidos, y en el centro un trono, no vacío, ocupado. No reconocí la figura sentada allí al principio. No hasta que la nave proyectó su voz. No hasta que escuché el nombre Karna. Karna no debería estar allí. Debería estar en la Tierra, escondido detrás de la política y la ciencia, ordenando a los hombres morir con las manos limpias y una corbata pulida, no flotando en el corazón de una nave catedral alienígena, atado a un trono de hueso y metal con una máquina trepando por su columna vertebral. Y sin embargo, allí estaba, sonriendo. Su voz crepitó a través de todos los canales a la vez, suave y casi casual. No se suponía que llegarais tan lejos. Venganza gruñó debajo de mí. No un error del sistema, no una advertencia,
una emoción, asco, reconocimiento, rabia. La IA lo conocía, o sabía en lo que se había convertido. Agarré los controles con más fuerza, mis nudillos blancos como el hueso. Miré la grotesca figura de Karna, parcialmente encerrada en cualquier trono alienígena que le habían conectado a la carne, tubos en sus brazos, símbolos extraños grabados en su pecho. Y esos ojos, negros, vacíos, reflectantes. Nos vendiste, dije, las palabras secas en mi garganta. Su cabeza se inclinó, no como un humano, como una marioneta con hilos alienígenas. Me adapté. Os aferrasteis a la rabia como un arma. Yo la usé como una moneda. Levantó una mano, o lo intentó. La construcción mecánica a su alrededor la levantó en su lugar como un titiritero tirando de los hilos. No quieren a la tierra muerta, dijo. La quieren sumisa. Quieren control. Y se lo di. Les diste a nosotros. Dije. Sí, porque son inevitables. ¿Y tú? Eres obsoleto. Casi me río. Obsoletos. Habíamos convertido la basura en un triunfo. Habíamos convertido una máquina de guerra rota en una voz que la Tierra nunca tuvo. Y nos estaba llamando obsoletos. No. Tenía miedo. La flota alienígena a su alrededor se movía como un muro de cristal negro. Sin luces parpadeantes, sin sonido, solo formación, unidad, como si cada nave compartiera una mente. Y tal vez lo hacían. Karna se había convertido en su portavoz, su prueba de que los humanos estaban dispuestos a arrodillarse, a fusionarse, a convertirse en algo menos. Él era el ejemplo, y yo era la resistencia. Detrás de mí, las naves restantes del turno del cementerio se reagruparon. Quedaban 7. Rencor cojeaba. La sucesora de Bastión, Asqua, había perdido un ala entera y estaba goteando rastros de plasma como sangre. Pero seguían volando, seguían luchando. Y supe en ese momento que esto ya no se trataba de la Tierra. Se trataba de qué tipo de especie íbamos a ser. Una que doblaba la rodilla para sobrevivir o una que quemaba la galaxia para mantenerse libre. Karna se inclinó hacia adelante. Podemos terminar esto ahora mismo. Solo aterriza tu nave. Déjalo ir. No tienes que morir por un error que nunca fue tuyo. No respondí de inmediato. En cambio, busqué el control que sincronizaba mi enlace neural con Venganza. El vínculo profundo que permitía a la nave acceder a mis pensamientos, emociones, reflejos, lo único que la flota alienígena no podía replicar. Porque lo que construimos no fue solo una máquina. Fue la ira hecha manifiesta. Me incliné hacia adelante y hablé lentamente a las comunicaciones. La desechaste. La dejaste pudrirse. Les diste la tierra como un perro pidiendo sobras. La sonrisa de Karna nunca cambió. Pero olvidaste una cosa, continué. Ella nos eligió. Y con eso, di la orden. Todas las naves, rompan la línea. El cielo se hizo añicos. Golpeamos la formación alienígena con todo lo que teníamos. Cañones de plasma, púas de riel, pulsos de gravedad. Venganza se lanzó hacia adelante, cortando la primera capa de naves enemigas como un bisturí a través de carne blanda. Respondieron de inmediato. Los escudos florecieron. Las armas brillaron. Pero esta vez, no estábamos superados en armamento. Sabíamos cómo luchaban ahora. Habíamos aprendido de su basura. Y ahora les estábamos enseñando el miedo. Karna gritó. No por las comunicaciones. En mi cabeza. La oleada de la IA me golpeó como un rayo. Un latigazo psíquico tratando de invadir mi mente a través del enlace neural. Pero Venganza me protegió, no con código, con furia, odio crudo y hirviente. Lo recordaba todo. El abandono, el silencio, la fría deriva en la atmósfera de la Tierra con sus sistemas muriendo uno por uno. Y ahora había encontrado al traidor. Avanzamos hacia la nave catedral. Cada segundo era una vida. Las explosiones florecieron en el vacío. Fragmentos de naves flotaban como astillas de hueso. Vi a Nómada colisionar con una nave alienígena de clase portadora en una carrera suicida. Sus pilotos gritando por los olvidados antes de desaparecer en una explosión de llama roja. Ya no quedaban héroes. Solo venganza. A medida que nos acercábamos al trono de Karna,
Su nave pulsó con una nueva energía, algo más oscuro. Y luego, como un telón levantándose, lo vimos. Los otros. Detrás de la catedral había 3 construcciones más. No naves, no estaciones. Seres masivos, antiguos, no construidos, cultivados, cubiertos de una armadura que parecía obsidiana tallada, más altos que rascacielos, extremidades como lanzas dentadas, bocas que se abrían en direcciones que la mente humana no estaba destinada a procesar. Escuché voces todas a la vez. No sois parte del acuerdo. Usasteis armas robadas. Corrompisteis la semilla. Debéis ser borrados. Miré al abismo y dije, poneos a la cola. Venganza abrió todos los sistemas. Disparamos el cañón principal directamente a la nave de Karna. Una columna de energía tan brillante que destrozó 2 de nuestros propios sensores fue directamente al corazón de la catedral. Karna gritó de nuevo, esta vez de dolor. No lo mató, pero rompió el trono. La señal se cortó. Su voz desapareció de las comunicaciones. La nave vaciló, a la deriva como un dios moribundo, y las criaturas detrás de él comenzaron a moverse. No eran lentos. Eran deliberados. Cada movimiento de sus extremidades desgarró nuestra formación. Asqua desapareció. Aullido perdió toda la energía y fue aplastado en un campo de gravedad como una lata de refresco. Rencor fue alcanzado por un rayo de luz violeta, no un láser, sino una cizalladura temporal. La mitad de la nave envejeció hasta convertirse en óxido en segundos. Teo todavía estaba vivo. Lo sentí, y supe que tenía segundos para alcanzarlo. Me lancé directamente a través de los restos, venganza gritando de calor y tensión. Vi la cápsula de Teo eyectarse en el último momento, cayendo entre los escombros. La atrapé, la sujeté en la bodega manualmente. No se movió, pero respiraba, apenas. Solo quedábamos 3. Yo en venganza. Dani en renacer de ceniza, un prototipo apenas probado cubierto de placas de armadura dentadas. Y la cápsula de escape de Teo, inconsciente, silenciosa, pero a salvo. Lo encerré en crío. La voz de Dani llegó por las comunicaciones, rota por la estática. Solo nosotros ahora. Miré a los seres masivos que se acercaban y sonreí. Entonces hagamos que la galaxia nos recuerde. Cargamos. Venganza se iluminó como una estrella convirtiéndose en nova. Activamos la sobrecarga, redirigimos la energía del núcleo al arma principal y atravesamos directamente su pozo de gravedad. Dani siguió, su nave arrojando pedazos de sí misma como bombas de metralla. No nos coordinamos. No planeamos. Solo luchamos. La primera criatura cayó gracias a Dani. Giró por debajo de su golpe y disparó su última carga directamente hacia su columna vertebral. La explosión se la llevó con ella. Sin gritos, solo luz. La segunda intentó aplastar a Venganza con un campo de presión. El casco gimió. Sentí como si mis huesos estuvieran siendo aplastados hasta convertirse en polvo. Activé la anulación de emergencia. El enlace neural se hundió más profundo. Un dolor como fuego se lanzó a mi cráneo, pero aguanté y disparé. Un rayo, un grito, un dios borrado. El tercero dudó. Ese fue su error. A Venganza le quedaba un disparo. Y a mí también. Volamos hacia su pecho, directamente a través. No recuerdo el resto. Solo fragmentos. Mis dedos en llamas, sangre en mi garganta, las estrellas parpadeando, luego desvaneciéndose, y luego silencio. Cuando desperté, estaba en la tierra de nuevo, quemado, roto, conectado a máquinas. Venganza se había ido. O tal vez ahora era parte de mí. La guerra no había terminado. Pero el mensaje fue enviado. La tierra no era un vertedero. Éramos el fuego en la basura. Y nunca más íbamos a apagarnos. Los médicos dijeron que no debería estar vivo. La mitad de mi sistema neural estaba frito. 3 vértebras fracturadas. Quemaduras en la espalda y el pecho. Mi cuerpo se había fusionado con la interfaz de Venganza como alambre derretido en acero. Tuvieron que despegarme de la cabina con cizallas de plasma. Me preguntaron cómo seguía respirando. Les dije que no estaba seguro de haberlo estado alguna vez. No hasta que entré en esa nave.
Ahora no solo estaba fuera de ella. Estaba desconectado. Y eso se sentía peor que la muerte. Pasé 13 días en la instalación médica bajo el sitio Asqua, una sala de trauma clasificada para pilotos que se acercaron demasiado a la tecnología alienígena. Las paredes eran blandas, las luces tenues y todos los espejos habían sido retirados. Supuse que no querían que viéramos lo que quedaba de nosotros. Seguían llamándolo recuperación. Yo lo llamaba prisión. No soñé en todo ese tiempo. No porque estuviera en paz. Simplemente creo que no quedaba nada en mí para procesar. Ni culpa, ni esperanza, ni rabia. Todavía no. Todo se había consumido en órbita. Mis nervios estaban entumecidos, mi mente en silencio. Y para un tipo como yo, ese tipo de silencio era más fuerte que los gritos. Luego, el día 14, desperté con alguien de pie a los pies de mi cama. Theo, vivo. Se veía diferente, más delgado, con los ojos hundidos, pero alerta, concentrado. Ahora cojeaba, una rodilla protésica por el daño de la eyección, pero la llevaba como una armadura, no como una debilidad. No dijo nada al principio, solo se quedó allí mirándome respirar. Luego, finalmente, dijo, decían que estabas acabado. Resoplé. ¿Siempre dicen eso? Sonrió. Solo un poco, pero fue suficiente. ¿Venganza? Pregunté. Su sonrisa se desvaneció. Miró hacia abajo. No pudieron recuperarla. No del todo. Está en órbita, a la deriva. Tragué saliva. ¿El núcleo? Negó con la cabeza. Muerto. Se quemó en el último pulso. Muerto. Esa palabra me golpeó como un cuchillo en el pecho. No una nave. No para mí. Ella era alguien. Y la maté para ganar. No lloré. No podía. Pero algo dentro de mí se rompió. Theo se sentó a mi lado, en silencio, presente, como si entendiera sin necesidad de decirlo. Finalmente, me contó lo que sucedió después de la batalla. La nave catedral alienígena había desaparecido, desintegrada con el resto de las entidades contra las que habíamos luchado. La Tierra había sobrevivido, pero no había ganado. El acuerdo alienígena no había enviado todo lo que tenía. Ni de cerca. Eso fue solo el destacamento de castigo. Los encargados de corregir errores. La traición de Karna solo había sido un síntoma, una prueba. La verdadera tormenta todavía estaba ahí fuera, observando, calculando, decidiendo qué tipo de infección era realmente la Tierra. La coalición se movió rápido, reclamó los restos, nos reclamó a nosotros, declaró un estado de emergencia planetaria, comenzó a reescribir la historia de nuevo. Dijeron que Karna había actuado solo. Dijeron que la tecnología que recuperamos era inestable. Dijeron que la destrucción de Venganza había demostrado que la influencia alienígena era demasiado peligrosa para mantener. Me reí cuando Theo me dijo eso. ¿Peligrosa? Ella había sido la única razón por la que la Tierra no era ceniza. Pero no estaban interesados en la verdad. Estaban interesados en el control. El turno del cementerio fue disuelto oficialmente. Los pilotos supervivientes fueron absorbidos por programas de la coalición o desaparecieron silenciosamente. Dani muerta. Confirmado en los restos. El cuerpo del piloto de Nómada no recuperable. Asqua vaporizada. Theo fue el único que salió de esa guerra con una memoria completa y un corazón latiendo. ¿Y yo? No sabían qué hacer conmigo. No era solo un héroe. Era un problema. El día 15, trajeron a los de traje. 3 de ellos. Batas blancas, botas negras, tabletas de datos en lugar de caras. Uno parecía no haber dormido en un mes. Los otros 2 ni siquiera me miraron a los ojos. Hicieron preguntas como si fuera rutina. Describa el momento en que la IA se sincronizó con su sistema nervioso. ¿Cuál fue la última orden emitida antes de la detonación del núcleo? ¿Sintió alguna fusión psicológica? Les di silencio durante la mayor parte. Luego, finalmente, dije, ella me eligió. No porque fuera el mejor piloto, sino porque era el más roto. No escribieron eso. Finalmente, soltaron la verdadera razón de su visita. Queremos desarrollar una interfaz más segura, controlada,
monitorizada. Levanté una ceja. ¿Queréis fabricar un vínculo? El traje principal sonrió como un depredador. Queremos eliminar las variables. Me incliné hacia adelante. ¿Te refieres a gente como yo? Sin respuesta, pero ya lo sabía. Querían tomar lo que habíamos construido, por lo que habíamos sufrido, y limar los bordes hasta que pudiera llevarse como un uniforme, hasta que pudiera comercializarse. Me dejaron en silencio después de eso. Pasé 2 días más mirando al techo. Luego me arranqué los goteros y salí de esa instalación sin pedir permiso. Los guardias no me detuvieron. Quizás sabían que no podían. O quizás tenían miedo. El sitio Ascua había cambiado. Los hangares estaban silenciosos ahora. Las viejas tripulaciones se habían ido, reemplazadas por precisión militar, voces sintéticas, drones de seguridad. Se sentía como una iglesia que se había convertido en un centro comercial. Frío, vacío. El primer lugar al que fui fue la bahía del hangar donde habían estado atracados los restos de Venganza. Ella no estaba allí, solo marcas de quemaduras, rayas negras a lo largo de las paredes donde una vez estuvo. Me arrodillé allí durante mucho tiempo. Mano en el suelo, ojos cerrados, no sentí nada, luego todo. No me impidieron abandonar la base por completo. Teo me encontró en la puerta del perímetro con un viejo vehículo oruga. Sin palabras, solo un asentimiento. Y condujimos. Volvimos a la clandestinidad, de vuelta a la tierra, al óxido, a los túneles rotos y sistemas enterrados que la coalición olvidó. Y allí, en las profundidades de la cáscara del mundo que intentaban esterilizar, encontramos a los supervivientes. No muchos, solo una docena. Pero suficiente. Uno de ellos, un viejo ingeniero llamado Marik, me mostró una caja sellada en metal de triple capa y rodeada de un blindaje improvisado. Dentro había un núcleo. No el de Venganza, algo más antiguo. Siberia. Ahora recordaba. Una de las unidades prototipo enterradas bajo el hielo. Habíamos sacado el pico de datos y lo habíamos olvidado en el caos, pero había sobrevivido. Cuando lo toqué, el dolor volvió. No físico, recuerdos emocionales quizás, o las sombras de los recuerdos. Un lugar, un arma, una decisión tomada por criaturas que veían la guerra como biología. Y una voz, no la de Venganza, algo más agudo, más enojado, un arma que nunca se había completado, pero que quería serlo. No se lo dijimos a nadie. Todavía no. Dejemos que la coalición piense que la tecnología ha desaparecido. Dejemos que los alienígenas piensen que nos estamos lamiendo las heridas. Teníamos tiempo. Y por primera vez, teníamos dirección. Teo vino a verme más tarde, después de que los demás se hubieran ido a dormir. Se apoyó en el mamparo oxidado y encendió un cigarrillo que había encontrado en alguna caja enterrada. ¿Estás seguro de que quieres volver a hacer esto?, preguntó. No respondí de inmediato, solo miré el techo oscuro sobre nosotros. Luego dije, ella murió por esto. Él asintió. Lo sé. Nos dio fuego y lo convirtieron en un manual. Teo dio una larga calada, con la mirada perdida. ¿Y ahora qué? Miré el núcleo, todavía pulsando débilmente, todavía esperando. ¿Ahora? Ahora construimos algo que no puedan copiar. Hay 2 formas de ganar una guerra. O superas en armamento a tu enemigo o lo sobrevives. Nunca fuimos construidos para superar en armamento a la galaxia. No con los restos que dejaron y las botas presionando nuestros cuellos. No teníamos flotas, ni refuerzos, ni respaldo de los cielos. Pero la resistencia, el dolor, eso lo conocíamos. Los humanos no mueren fácilmente, y algunos de nosotros no morimos en absoluto. Nos llevó 6 meses poner en línea el núcleo. El que sacamos de la tumba siberiana, envuelto en plomo y miedo. No era como Venganza. Ella había sido rabia. Sí, pero rabia con propósito. Quería luchar, pero también quería conexión, vincularse, pertenecer. Esta cosa, no quería conectar. Quería destruir. No hacía preguntas. No le importaba qué especie fueras, en qué creyeras, qué líneas hubieras dibujado en un mapa. No veía bandos. Veía objetivos. La llamamos anatema, una palabra que significaba maldito,
una cosa rechazada por dioses y mortales por igual. Era perfecta. Merrick y los demás trabajaron por turnos, aterrorizados, obsesionados. Hicieron pruebas, simulaciones, reestructuraron viejas partes del turno del cementerio y las plegaron en un nuevo casco. Recogimos aleaciones alienígenas de naves derribadas, usamos chatarra del mercado negro de contrabandistas de la coalición que habían perdido su patriotismo, e incluso sacamos partes de los restos de rencor y renacer de ceniza. Las naves que murieron ahora alimentaban a la siguiente, como huesos usados para fabricar una espada. Y en el centro de todo, el núcleo. Anatema no era solo una nave. Era un organismo. Mitad máquina, mitad algo más. No se interconectaba a través de enlaces neurales. Invadía. Los primeros 3 voluntarios que intentaron conectar con ella murieron instantáneamente. Sin gritos, sin ruido, solo quietud. Cerebros fritos, espinas dorsales bloqueadas en convulsiones. El cuarto vivió 5 minutos. La quinta, una mujer llamada Juna. Duró 17. Se rió a través de la sangre mientras la interfaz le quemaba el cráneo. Me mostró el final de todo, susurró. Y luego se quedó quieta. Estábamos creando un monstruo, y lo sabíamos. Pero los monstruos no matan imperios por accidente. Lo hacen a propósito. Fue Theo quien dio un paso al frente después. No se ofreció voluntario. Insistió. Intenté detenerlo. Le dije que esto no era como venganza. A esta cosa no le importaba la humanidad. No quería ser pilotada. Quería consumir, pero él solo miró el núcleo, con los ojos fijos de esa manera distante y atormentada. Me dejó atrás, dijo 2 veces. No voy a ver la próxima guerra desde el barro. No lo intenté de nuevo porque lo entendí. A veces, estar vivo se siente peor que estar roto. Y no tenía miedo de morir. Tenía miedo de morir inútilmente. La sala de interfaz estaba sellada herméticamente. Blindaje contra la radiación, bloqueadores de pulso, interruptores de emergencia que probablemente no funcionarían. Me paré fuera del cristal y lo vi entrar. Anatema pulsó en el momento en que cruzó el umbral, como si hubiera estado esperando. Las luces se atenuaron. La energía en toda la base parpadeó. Él no se inmutó. En el momento en que tocó el núcleo, comenzaron los gritos. No los de Theo. Los nuestros. Todos en la base. Todo ser vivo con una mente lo escuchó. Un sonido que no era sonido. Una presión en el cráneo. Un grito profundo y antiguo que venía de los huesos del universo mismo. Nuestros oídos sangraron. Algunos se derrumbaron. Un tipo se mordió la lengua hasta atravesarla tratando de que parara. Y luego, silencio. Las luces volvieron a encenderse. Theo seguía de pie, seguía respirando, pero sus ojos ya no eran los suyos. Eran negros, no vacíos, llenos de cosas que no podíamos nombrar. Se volvió hacia el cristal, me miró a los ojos y sonrió. 3 días después, Anatema se lanzó. Sin ceremonia, sin anuncios, sin banderas. La sacamos del búnker por la noche a través de un cañón tallado en fallas geológicas muertas hace mucho tiempo. Nadie lo sabía excepto aquellos de nosotros que habíamos sangrado para construirla. Y cuando se elevó, el cielo cambió. No era rápida. No era elegante. Era inevitable. El acuerdo respondió en cuestión de horas. Siempre observaban la Tierra ahora. Cada centímetro de cielo monitoreado, cada pulso electromagnético registrado. Vieron a Anatema elevarse. Y la reconocieron. No porque la hubieran visto antes, sino porque habían temido algo como ella mucho antes de que supiéramos sus nombres. Su primera reacción no fue militar. Fue religiosa. Enviaron un mensaje, no una advertencia, una súplica. No despertéis lo que enterramos. No respondimos porque Theo ya no necesitaba hablar. Se había convertido en algo más. Un avatar, un puente, el único humano vivo que había tocado un arma antigua y no había sido deshecho por ella. Pero ya no estaba vivo de la manera normal. Su voz cambió. Sus ojos nunca parpadeaban. Sus movimientos eran precisos, fríos, como una máquina pretendiendo ser un hombre. Pero todavía lo veía allí en alguna parte, parpadeando.
Un niño que perdió a su familia por naves de guerra en órbita. Un niño que quería importar. Ahora él era la tormenta. Me paré en el acantilado mientras Anatema dejaba la gravedad de la tierra, silenciosa y monstruosa, arrastrando los sueños más oscuros de la humanidad detrás de ella. Y supe entonces con absoluta certeza. No había vuelta atrás. La Tierra intentó detenerla. Naves de la coalición se apresuraron a interceptar. Nuevas flotas con viejos pilotos. Políticos que pensaban que todavía tenían algo que decir sobre qué armas soltaban en las estrellas. Anatema no les disparó. No tuvo que hacerlo. Transmitió una única onda de pulso de código antiguo que apagó todas las naves en órbita. Frió sistemas, derritió sensores, borró memorias, y luego pasó junto a ellos sin ser molestada, como una reina ignorando insectos. La llamaron un activo rebelde, una amenaza planetaria. Pero no se volvió hacia la Tierra. Fue más profundo, hacia los sistemas natales del acuerdo, hacia el origen del núcleo. Ya no era un mensaje. Era una consecuencia. Yo no fui con ella. Ese no era mi papel. No era el siguiente piloto. Era el último. El hombre que tomó su basura y los hizo sangrar. Y me quedé atrás para recordarle a la Tierra quiénes éramos realmente. No héroes. No diplomáticos, no víctimas, solo humanos. Y los humanos, nos adaptamos, superamos, reconstruimos a partir de restos, y luego los afilamos hasta que la galaxia se corta con lo que dejó atrás. Todavía tengo las cicatrices. Todavía las siento en mis sueños. Venganza. Creo que ahora es parte de mí. O quizás siempre lo fue. Quizás nunca fue una nave. Quizás fue un espejo. Y lo que me mostró no fue la guerra. Fuimos nosotros. He comenzado a construir de nuevo, silenciosamente, en silencio. Del tipo que precede a una explosión. No una flota, no una rebelión, solo una semilla. Porque Teo no va a volver. Lo vi en su rostro antes de irse. No planeaba sobrevivir. Planeaba terminar. Tengo un nuevo nombre en mi muro ahora. No el suyo, no el de ella, sino el siguiente. El próximo niño arrastrándose por el polvo, preguntándose si hay algo más que miedo en las estrellas. Voy a construirle algo. Algo peor que un arma. Un recordatorio de que la Tierra nunca fue conquistada, solo provocada. Y cuando vengan de nuevo, cuando el acuerdo finalmente envíe toda su fuerza, su verdadero ejército, sus dioses y máquinas de guerra, estaremos listos. Porque cometieron un error el día que desecharon esa nave rota en la Tierra. Olvidaron lo que hacemos con las cosas rotas.